es un gusto estar con ustedes en esta noche. Queremos saludar a todas las familias que se encuentran aquí con nosotros, a todos nuestros amigos y hermanos, a los cuales amamos con ese amor entrañable como una familia. Somos toda una familia en Cristo y somos un cuerpo en Cristo, por eso estamos unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Dios y Padre que es sobre todos y en todos y por todos. Así es que bienvenidos amigos, es un gusto ver sus caritas, es un gusto ver a sus niños. Allí a Dean desde Mississippi, gracias a Dios, a la familia Moreno, a mi suegra, ahí está Maritza, amiguita de amistad cristiana, a Betsabe Ruiz. Bienvenidos acá a Sacramento y toda su bella familia también, ahí están nuestros amigos. Un gusto, amigos, estar con ustedes. Y bueno, dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Adoración como una ofrenda el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Texto que es muy especial para que nosotros recordemos en Navidad. Este texto se encuentra en Isaías 9:6 y sería muy importante o muy bueno que nosotros nos aprendamos de memoria este texto bíblico que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, y como pueden leer en su pantalla, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Decía hace un momento que es muy importante que nosotros podamos recordar este texto en Navidad, porque esta es una temporada donde muchas personas, como ustedes saben, se reúnen. Ahora se va a poder menos, pero muchos están dispuestos aún a viajar muchos kilómetros para reunirse con sus familias y entregarse obsequios. Pero muchas veces no se tiene el sentido correcto de la Navidad. Y este texto nos da precisamente ese sentido correcto de la Navidad. Por eso dice, como podemos ver aquí, dice, porque un niño nos es nacido. Si alguien nos dijera a nosotros, ¿qué es la Navidad? Sería bueno que le dijéramos, mira, la explicación de la Navidad se encuentra en Isaías 9:6. Porque en Isaías 9:6 dice que habla del nacimiento de un niño. Y esa palabra Navidad significa nacimiento, viene de natividad, que es del latín, que significa nacimiento. Un niño nos es nacido. A lo mejor ustedes han oído, por ejemplo, un canto muy famoso que dice Noel. Esa palabra significa natividad también, nacimiento, pero en francés. Entonces, este tiempo se refiere a un nacimiento, pero un nacimiento especial, porque la siguiente frase dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahí nos está hablando ya del Hijo de Dios que fue dado a la humanidad. Ustedes saben que en este tiempo nos obsequiamos algo, deseamos, al menos entregamos nuestros deseos, pero en realidad es Dios quien en la Navidad nos dio la dádiva más grande, que es su Hijo Jesucristo. Y de esto trata la Navidad que tiene una razón verdadera. Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué este es un texto especial? ¿Por qué Isaías 9:6 es especial? Toda la Biblia es especial, pero particularmente Isaías 9:6 nos habla de este evento tan único
en toda la historia de la humanidad. Primero, este texto es especial porque es uno de tantos en la Biblia con los cuales Dios anunció el nacimiento de su Hijo. Fue escrito hace unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y aquí hay una pregunta muy importante. A lo mejor, la verdad, nos dio mucho gusto ver a algunos niños conectados. Y yo quisiera preguntarles si conocemos a alguien que su nacimiento haya sido anunciado muchos años antes de que naciera. Yo creo que no, ¿verdad? No encontraríamos a nadie. En realidad, todos los papás nos gozamos y más o menos son 9 meses cuando nos dicen, estás esperando un hijo. Y a partir de entonces se nos anunció que venía un hijo. Pero el nacimiento de Cristo no fue así. No fueron 9 meses antes. El nacimiento de Cristo se anunció durante muchos cientos de años en la humanidad para que nosotros lo tuviéramos presente. Por eso es un nacimiento especial. Es algo que le da sentido a toda la historia de la humanidad y es algo que le da sentido a nuestra propia vida. Qué triste es ver cuando en Navidad se pierde el sentido verdadero, pero todavía es más triste cuando en la vida se pierde el sentido verdadero. Nosotros debemos de ver que Cristo es el que le da sentido a toda la historia de la humanidad y es el que nos da sentido a nosotros, el que le da sentido aún a nuestras aflicciones, el que le da sentido a nuestros logros, a nuestras alegrías, el que le da sentido a nuestro descanso, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, el que le da sentido a nuestra esperanza. Por eso la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es quien le da sentido a todo. Por eso su nacimiento fue anunciado con mucho tiempo de anticipación. Ahí en sus pantallas ustedes ven a los primeros seres humanos que habitaron en la tierra. Más de 4,000 años, algunos dicen casi 5,000 años, antes de Cristo. Adán y Eva. A ellos se les anunció que nacería el Señor. Cuando ellos se dieron cuenta de que el pecado tenía consecuencias, de que el pecado les había hecho perder su heredad, que a partir de ahí iba a entrar la muerte, la aflicción, la tierra iba a ser maldecida, a partir de ese momento, Dios les anunció que un hijo de mujer, que un descendiente de ellos sería el que destruiría a el diablo, la serpiente. Y todo lo que la serpiente y el pecado ha hecho de mal a este mundo, un hombre, un niño nacido de mujer sería el que vencería a la serpiente. Después, como 1600 años antes de Cristo, Dios vio a un hombre llamado Abraham y a él también le dijo que de su descendencia nacería uno en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Así que ya no solo era una persona entre muchas naciones, sino que Dios estaba mostrando de qué nación o en qué nación nacería ese niño tan especial. Y 1600 años antes de su nacimiento fue anunciado otra vez. Después tenemos aquí a David, que algunos recordarán, fue pastor, fue cantor, él tocaba el arpa, pero también fue rey. Y él era descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, y a él también le fue anunciado que de su descendencia vendría ese rey, ese niño que sería el rey sobre Israel. Y entonces llegamos a Isaías, quien escribió este texto que leíamos al principio. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, más o menos entre 700 y 800 años antes del nacimiento de Cristo. Y hubo muchos otros anunciamientos, pero dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Por esto decíamos hace un momento que es el Señor el que le da sentido a toda la historia de la humanidad y el único que puede llenar de sentido todo lo que enfrentamos y vivimos. Ese día tan esperado llegó. Fue tan especial que no solo las personas se alegraron, sino los ángeles. Cuando nace un niño, se alegran los padres, se alegran los familiares y los amigos de los padres. Pero cuando nació el Señor, no solo se alegraron sus padres, sino se alegró el cielo entero. Dice la Biblia que había unos pastores en aquella noche y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, así como Dios lo había dicho, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y fue esa noche tan esperada. Isaías 9:6 es un texto muy especial, porque también nos dice quién es ese niño que nació. Nos da más información de ese niño. Primero, nos dice que es nacido de mujer, es decir, es verdadero hombre, nos habla de su humanidad. Él no es un ángel, no es una fantasía. Estos días me habló un compañero de trabajo y me dice que él les dijo a unos amigos, es que Santa Claus sí vive en el corazón de los niños. Es real, pero está en el corazón. Yo le decía, no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesucristo fue un verdadero hombre. No es una fantasía, no es un cuento. Él es el verdadero Dios que se hizo hombre. También este texto nos dice, hijo nos es dado. Si nosotros nos ponemos tantito a pensar en lo que esta frase significa, nos daremos cuenta que nos habla del amor más grande que hay. Aquí de lo que está hablando es de lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. A lo mejor los que son padres se pueden preguntar, ¿daría yo a mi hijo para sacar de la cárcel a unos delincuentes? Quizá nadie haríamos eso, ¿verdad? Pero es lo que Dios hizo. Por amor a nosotros que hemos pecado, Él estuvo dispuesto, Dios quiso dar a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Y este texto de Isaías 9:6 también dice, y el principado sobre su hombro, es decir, la soberanía o el reinado sobre su hombro. Ese niño es Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense que casi nosotros hemos conocido al niño, hemos oído de él, hemos creído en él y lo hemos conocido como Salvador. Y él reina en nuestro corazón, pero la manifestación de su reino va a ser majestuosa, va a ser completa. Él va a reinar literalmente sobre esta tierra. Y en ese momento Él va a quitar toda injusticia, todo dolor. Dice la Biblia que toda lágrima va a ser enjugada. Él nos ha llamado a su reino porque Él es Rey. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el niño que nació. También es admirable consejero. Y esto nos dice que su palabra es para nosotros consejo de paz y de vida. ¿Cuántos consejos nos han causado problemas? Pero el consejo de Dios nos va a dar paz siempre y nos va a dar vida eterna. El niño no solo es verdadero hombre, sino que es Dios fuerte. Esto nos habla de su divinidad. Por eso los ángeles lo adoraron. Por eso nosotros lo adoramos, porque Él es Dios. Este niño es Padre eterno, porque Él da vida eterna a los que creen en Él. Y es príncipe de paz, porque Él vino a traer la paz en nuestro corazón, el descanso.
Saben que la palabra paz también tiene que ver con descanso, tiene que ver con seguridad. Y el Señor vino a traernos ese descanso. A veces platicaba con mi esposa sobre cómo la religiosidad nos lleva a hacer muchas obras para querer alcanzar el descanso de nuestras almas. Para querer decir, estoy listo, ahora sí, porque hice A, B, C y D, porque tengo muchas obras en mi haber. Pero no es necesaria ninguna obra, solo es necesario que Cristo esté en el corazón y que nosotros podamos entregarle lo que nos aqueja, lo que nos atribula, nuestras culpas, y vamos a hallar descanso para nuestras almas si Cristo está en el corazón, porque Él es príncipe de paz. Así que vamos a ver qué especial es este día, pero vamos a ver una parte final de este breve mensaje, considerando qué rodeaba la Navidad, porque muchas veces pensamos que la Navidad solo era algo muy hermoso, muy alegre, y aunque fue algo muy hermoso, ¿qué rodeaba ese contexto? Isaías 9 también nos dice que había alrededor, qué sucedía cuando Cristo nació. Y hay unas palabras claves, por ejemplo, en Isaías 9:1, y dice que había oscuridad, angustia y aflicción. A lo mejor eso nos hace pensar en esta Navidad. Muchos decimos, es que esta Navidad es diferente porque no nos vamos a reunir como otras veces, porque la situación económica está poniéndose cada vez más difícil, porque quizá hay familiares, amigos, hermanos que han partido. Hoy mi esposa y yo nos enteramos de 2 amigos, 2 esposos que partieron. Y decimos, esta Navidad verdaderamente es diferente, pero consideremos cómo fue la Navidad primera, la original, ¿verdad? Como podríamos decir. Dice la Biblia que había oscuridad, angustia y aflicción. También en Isaías 9:2 dice que había tinieblas y había sombra de muerte. Algo muy parecido. Isaías 9:4 dice que había un pesado yugo. La gente estaba cansada, sin libertad. Eso da la idea del pesado yugo. Había una vara, es una palabra que habla la Biblia, como si hubiera un castigo, como si hubiera una opresión. Ese era el contexto de la Navidad. Precisamente por esto los ángeles hablaron de una buena noticia. Y si vemos nosotros el contexto de Isaías 9, lo que dice es, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, los que están pasando por ese valle de sombra y de muerte, luz aún ahí resplandeció sobre ellos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, es decir, el castigo, a lo mejor de una condenación que traemos en el corazón. Dice, tú quebraste ese yugo, tú quebraste esa vara de condenación, de castigo, el cetro de su opresor. Y entonces viene Isaías 9:6. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, hemos oído estos días que cada vez más nos dicen, al menos aquí en la Ciudad de México, nos dicen que ya no hay lugares en los hospitales, ¿verdad? Que hay personas que llaman a diferentes lugares buscando un lugar, y esto a lo mejor nos puede dar una idea de José y María cerca del alumbramiento, que no encontraron un lugar en un mesón, que era un lugar de hospedaje y donde había servicios también de salud, ayudaban ahí, y ellos no encontraron lugar en el mesón, pero donde hubo lugar, ahí fue el Señor Jesús.
Y en este tiempo, quizá también podríamos decir, donde la aflicción ha subido, un tiempo de principio de dolores, ¿en dónde estará el príncipe de paz? Estará en cualquier corazón que en verdad le quiera abrir espacio, que en verdad le quiera preparar lo mejor que tenga en el corazón. ¿Y cómo le vamos a hacer ese espacio? Dice la Biblia que hay dos confesiones importantes. Una, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados. Esto es delante de Dios, como abriéndole el corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y también hay otra confesión que dice la Escritura, si tú confiesas que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por medio de la fe que nosotros podemos abrirle el corazón a Cristo para que pase lo que pase alrededor nuestro, esté su luz en nuestro corazón, esté su paz y pueda haber una verdadera adoración, pueda haber un verdadero descanso para el alma aún en estos momentos. Por eso les quisiera yo invitar para que hagamos una oración. Si ya hemos recibido a Cristo en el corazón, pues vamos con más razón a adorarle en Navidad, no por el día, porque no tenemos certeza, la Biblia no dice exactamente el día, pero vamos a adorarle porque Él nació. Ese día tan esperado llegó. Ese día que le dio sentido a la humanidad, también llegó para nosotros, para llenarnos de sentido. Hay un amigo que me decía, mi papá en su enfermedad, su papá le decía, ¿qué sentido tiene el dolor? Aún el dolor en Cristo tiene sentido. Y tiene sentido aún la partida nuestra, la partida de los seres amados en Cristo. Por esto Él vino para darle sentido, para darnos salvación, para darnos un destino eterno. Por eso vamos a orar. Dios sabía que iba a haber una gran oscuridad en el nacimiento, en el tiempo del nacimiento de su Hijo. Y Él sabe que hay una gran oscuridad hoy. Pero su Hijo ha querido venir a nuestros corazones. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos bendiga en este tiempo difícil, como lo hizo en aquel tiempo.